minutos de esta tarde y comentar que mi presentación, que inicialmente se llamaba Excesos post-COVID, la tormenta del plástico, y que incluían esa visión post-epidemia, pues han tenido que resolverse de esta manera más dramática como excesos COVID, la tormenta del plástico. El contenido de la presentación es primero posicionados en el Antropoceno, algo que ocurría en febrero del año 19, por lo menos para la clase médica, el Pacto Verde Europeo, la gran pandemia, plásticos, desinfectantes, mascarillas y otras hormonas, envases alimentarios y qué es normal. Como comentaba, en enero del 19 o en febrero del 19 se publicaba en la revista prestigiosa Lancet un artículo de 70 páginas que le presentaba a la clase médica la asociación entre sostenibilidad y salud. Y hablaba de que el siglo XXI tiene un gran reto, que es la producción alimentaria y el consumo. Y se fijaba de forma particular en cómo estos patrones de consumo anormales, con un exceso de consumo de carne roja, tienen unas consecuencias graves para la salud, pero además tienen una importante repercusión en la producción agrícola y ganadera en todo el mundo. Es interesante porque para los sanitarios poner en el mismo documento salud y sostenibilidad era una novedad. El año 2019 también nos trajo otras recomendaciones que ya avisaban de que algo no va bien, como es la del consumo de pescado y la posible exposición a mercurio para adolescentes, niños, mujeres embarazadas o que pretendan estarlo en España y Portugal, o el que no chupáramos las cabezas de las gambas acercándose a Navidad del 19 por la exposición a cadmio proveniente de los fertilizantes. El año acabó también con buenas noticias, que fue que el 15 de enero, después de la presentación por la Comisión, se aprobara una nueva agenda para la transformación de todos los ambientes y campos que tiene que ocurrir en Europa para ajustarse a las nuevas reglamentaciones dentro del gran reto europeo o el reto verde europeo. Pero, como decía Carlos Puebla, en eso llegó Fidel. Y para el marzo del año 19 teníamos la pandemia encima de nosotros y una palabra que se nos ha grabado en la médula, que es seguridad. La crisis sanitaria impone nuevas normas para estar seguros, de distanciamiento, de protección individual, de desinfección externa y de seguridad de los alimentos. Muchas de las propuestas y buenas intenciones del año 19 se han desvanecido. Cierre de los mercados de proximidad, ignorancia de los productos de temporada, incremento de los refiero a los ultraprocesados, aumento del plástico en el envasado y presencia de compuestos químicos adicionados en la producción, preservación y distribución y consumo de productos alimentarios. Como dice el anuncio del teatro en Manhattan, el mundo está temporalmente cerrado. O como decían los alumnos de la Facultad de Farmacia cuando el otro día subí a dar clase, han colocado esta pegatina encima de una de las papeleras que dice sueños y esperanzas. Deposita aquí sus sueños y esperanzas. Quiero centrarme en el aumento del plástico en el envasado de los alimentos, en lo que son los superempaquetados, tanto peso de alimento como de envase. Olvídate del granel y no traigas nada de tu casa que puede estar contaminado. Esta es la nueva visión del supermercado e incluso en algunos momentos, de forma exagerada, el plátano pelado envuelto en plástico o la naranja pelada envuelta en plástico. La exposición alimentaria a materiales en contacto con los alimentos, los FCM, tiene gran interés dentro de lo que es la exposición química vía digestiva y que está relacionada con los pesticidas, los fertilizantes, los fármacos, los aditivos y también con aquello que envuelve el alimento. La toxicidad química de estos compuestos en contacto con los alimentos o materiales en contacto con los alimentos hace referencia fundamentalmente a los plásticos y a los monómeros, polímeros, aditivos y contaminantes que estos plásticos contienen.
que sabemos pueden interaccionar con los sistemas biológicos a muy diferentes niveles. Nosotros hemos estudiado el nivel molecular y alterar el perfil hormonal. Es el caso de los disruptores endocrinos. Y estas son algunas de las enfermedades más conocidas de cómo esos componentes de los plásticos pueden actuar sobre la función tiroidea, diabetes y obesidad, cáncer de próstata, cáncer de mama, desarrollo del niño durante el embarazo o ya con el niño nacido, sobre el cerebro y por tanto el coeficiente intelectual, la hiperactividad y el déficit de atención, el asma, la obesidad o la pubertad precoz, solo por señalar algunas de las enfermedades que nosotros hemos tenido ocasión de estudiar y que se relacionan con estos plásticos disruptores endocrinos. ¿Qué contribución tiene el plástico en el sector fundamentalmente dividido por actividad? Pues fíjense, lo más curioso es que el gran productor de plástico y generador de basura, con 146 millones de toneladas y 141 millones de toneladas anuales, es el envasado, el food packaging y en general el envasado. Le sigue la construcción, que contribuye poco a la basura generada, puesto que lo que se utiliza de plásticos en la construcción se nos queda por al menos 20 años pegado en las paredes y en los suelos de nuestras casas. Le sigue textil, transporte y otras cosas. España tiene un papel importante en la producción de plástico y en la basura generada. España es el cuarto país productor de envases de plástico. El 80% acaban en el vertedero y pasan a la incineración o al medio ambiente, y el 40% de los plásticos son de un solo uso, algo que temerariamente a final del siglo XIX se decía que ya van a acabar. Era una de las grandes propuestas para que se instauraran en el año 2020 y ahora nadie habla de ello. El plástico que no se reciclan son muchos. No todo lo que reluce dentro del contenedor amarillo es reciclado. Tuppers, moldes de silicona, termos, macetas, vídeos, DVD, todo esto aparece en la basura y no está en la mente de nadie reciclarlo. Lo que se cuela menor de 10 centímetros por 10 centímetros pasa por las tolvas sin ser reciclado. Yogur, tapones, pajitas, y los envases mixtos tampoco se reciclan. Por tanto, el debate está servido y asistimos con verdadera tensión a la relación entre instituciones como la compañía privada Ecoembes y la ONG Greenpeace sobre cuánto es el plástico que se recoge, un baile de números en cuanto al plástico que se selecciona, cuánto es el plástico que se recoge. Y mientras tanto, la exposición humana ocurre. Nosotros hemos demostrado la presencia de plástico y sus monómeros en la orina de todos los niños españoles. Ya somos los chicos de los españoles mean plástico, qué barbaridad, pero parece que la gente está más tranquila con noticias como esta cogida del Ideal o del periódico de esta mañana. El uso del plástico, la ingesta habitual de microplásticos induce estrés en la dorada. Esta dorada, pues, según los técnicos, parece muy estresada. Las medidas de protección individual, mascarillas y EPIs, también contribuyen a la exposición al plástico. Recordemos que estas mascarillas que estamos vistiendo actualmente no son tejidos, son no tejidos y fundamentalmente hechos con materiales plásticos, a los cuales se le añaden bactericidas y antimojantes, muchos de los cuales ya estaban en la previsión de sustitución, y nadie sabe cómo ocurre la exposición inhalatoria, pero hay una pésima gestión de residuos. Hoy nos hemos levantado con la noticia de que la Marina belga dice que la vida media de una mascarilla en el océano va a ser de 450 años. La exacerbación de la desinfección es otro punto importante. Pasaré muy rápido. Hemos luchado durante años en que se apoye el consumo de productos 0% para que no tuvieran en su composición talatos y fenoxietanol, pero curiosamente ese fenoxietanol está en el 50%, que no estaba permitido, más del 1% en cosméticos, se encuentra al 2,1% en el gel alcohólico que me han puesto en la puerta del hospital para que me lave las manos y todo el personal se lo lave. Gel que era muy útil para lavarse las manos con guantes, pero que ahora se aplica uno directamente en la mano. Y nos reímos de situaciones como esta, de la niña tratada con DDT en el año 50, y nos parece esto lo más habitual. Una persona vistiendo un EPI para que no se contagie,
espolvoreando uno de estos geles milagrosos sobre las manos de una niña rubita. Consecuencias de todo esto: la generación de residuos plásticos, incluidos los EPIs, con máxima gestión ambiental, el incremento de la exposición a contaminantes químicos ambientales y la ignorancia de la susceptibilidad de poblaciones especialmente importantes como embarazadas, niños y jóvenes. La nueva normalidad que nos imponen supone la supremacía de los productos derivados del petróleo, el superenvasado alimentario con materiales de usar y tirar y el incremento exponencial de los plásticos en la basura doméstica y urbana, el abuso de empleo de desinfectantes, la dificultad en los canales de comercialización y va a impedir que el Pacto Verde Europeo, que era la mejor manera de impulsar la economía tras la crisis de COVID, no sepamos cómo se va a resolver. ¿Qué es normal? Pues alguien me dijo el otro día que recuerda, normal es solo una posición del mando de tu lavadora. La nueva normalidad tendremos que definirla nosotros. Gracias por la atención.